Ya, ahora sí, muy buenos días a todos y disculpen la demora. Tuvimos un pequeño problema técnico. Em, si me dan un segundito, ¿me confirman por favor que se escuche el audio? Súper, sí se escucha. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, primero que todo, muchas gracias por estar conectados desde tempranito. Somos más de ya 100 personas, contando la gente que hay acá en Zoom y en YouTube Live también. Y obviamente agradecerles a ustedes por el interés de aprender y estar aquí obviamente en comunidad, aprendiendo todos juntos de bioinformática. Primero que todo, contarles que el RCG, ¿cierto? Es un grupo de estudiantes regionales, chileno obviamente, vinculado a la Sociedad Internacional eh, de Biología Computacional. Y en este caso, nosotros estamos enfocados, o al menos mi periodo ha estado enfocado en hacer harta docencia y hacer varios cursos, en donde ya hemos hecho dos cursos de single cell anteriormente y tenemos otro preparado de single cell que va a ser presencial en el mes de julio, por si ustedes también están interesados en participar de ese curso. em, que estén atentos a las redes sociales porque vamos a estar publicando luego más información al respecto del curso de Single Cell presencial que vamos a estar realizando el 24 y 25 de julio. Entonces, chicos, em, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la demostración. Em, Primero que todo, yo les mandé hace unos minutos el script donde está obviamente el curso que vamos a hacer hoy día. Y lo primero que hay que hacer obviamente es abrir la página de Colab, que es colab.research.google.com, en donde ustedes abren y les debería aparecer las pestañas recientes si es que han utilizado anteriormente Google Colab. Pero en este caso en particular vamos a cargar el script que yo les mandé, entonces van a la pestaña inferior que dice Upload. Entonces podemos aquí elegir, ¿cierto?, el archivo que queremos subir. Y en este caso vamos a subir el script que yo les mandé por correo. Es el curso RCG final. Curso TCG RCG Chile final. Entonces cargamos este archivo y si es que alguien tiene algún problema, por favor, al cargar el archivo, que lo comente por el chat y los vamos a tratar de ayudar lo mejor posible. Entonces, el primer paso para comenzar con este tutorial consiste en la instalación y cargar las librerías, pero esto lo vamos a hacer de una manera poco convencional, debido a que por efectos prácticos de este tutorial, em, si uno instalara, en realidad descargara e instalara las librerías como uno lo hace de forma local en su propio computador, esto demoraría sobre una hora. Entonces, obviamente no queremos estar una hora esperando a que todo se instale. Entonces, yo hice aquí una configuración para descargar las librerías que yo ya tenía instaladas en una sesión anterior de Google Colab y lo subí todo a un archivo en Google Drive. Entonces, toda la primera parte del trabajo no es tan relevante para lo del curso propiamente tal, debido a que solamente cómo se descarga y cómo se instalan estas librerías y todos los paquetes, ¿cierto?, que vamos a utilizar en este tutorial. Entonces, si ustedes lograron cargar este código, les recomiendo que lo primero que tienen que hacer es irse acá arriba a una pestañita que dice Runtime y le ponen correr todas las celdas, que también se puede hacer con control más F9. Ese es el atajo para correr todo el script. Entonces, de esta forma, em, si corren todo el script, deberíamos todos poder ver exactamente lo mismo. Deberíamos tener los mismos resultados.
Entonces, em, bueno, un detalle que les olvidé mencionar, todo esto está en lenguaje de programación R, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven aquí al costado derecho de la pantalla en Colab, aparece cuáles son los recursos que estamos utilizando la nube, ¿cierto? En este computador virtual, en esta máquina virtual que estamos utilizando para correr este tutorial. Entonces, si revisan aquí, por ejemplo, podemos ver que efectivamente estamos ocupando R y aquí tenemos cuánto nos asignan de manera gratuita para poder trabajar en la nube, que son alrededor de 13 gigas de RAM y 107,7 gigas de almacenamiento. Entonces, ustedes obviamente pueden utilizar esto de forma gratuita para hacer otros tipos de análisis. Y también esto soporta Python. Entonces, no solamente lo pueden hacer en R, sino que también lo pueden hacer en Python. Em, Continuando con la primera parte, em, vemos que obviamente toda la primera parte es simplemente cargar los paquetes que vamos a utilizar. Y obviamente si ven está todo bien comentado para que sepan exactamente para qué sirve cada línea y cómo las pueden ir modificando. Pero como les comentaba, toda esta primera parte no es necesario que la modifiquen. De hecho, no es necesario que modifiquen nada en esta primera ocasión. Y luego de descargar todas estas librerías que yo le comentaba, tenemos que llamar a las librerías para poder cargarlas. Entonces accedemos a todas estas librerías y las vamos a ir cargando. Y también, de igual forma que en la celda anterior, van a irse fijando que todas las celdas del tutorial están con muchos comentarios bien detallados donde van explicando de qué se trata, cuál es la función de cada línea de código y cómo se pueden ir modificando. Por ejemplo, aquí les dejé un detalle de qué es lo que hace específicamente cada librería y para qué la estamos cargando. ¿Ok? Entonces aquí ustedes con tiempo pueden ir leyendo efectivamente eh, para qué sirve cada librería y así entiendan los análisis a posterior. Entonces, si revisamos aquí, ya tenemos todo cargado y comenzamos a ver la descarga y el preprocesamiento de los datos en GDC. Entonces, la primera parte aquí, eh, vamos a revisar cuáles son todos los proyectos que tenemos disponibles en GDC. Y si revisamos, por ejemplo, con este comando, el get GDC projects, y hacemos un head, vamos a ver cuáles son algunos de los en el set de datos, ¿cierto? Que tenemos disponible, qué proyectos hay disponibles. Entonces, por ejemplo, aquí, si vemos solamente las columnas del Project ID y el nombre del proyecto, vemos que tenemos, por ejemplo, distintos proyectos de TCGA, que son los que vamos a utilizar, en específico el de cáncer de mama, el Breast Invasive Carcinoma. Em, entonces, ya teniendo esto, ¿cierto? Uno puede empezar a revisar cuáles son todos los datos que presenta el GDC y ustedes pueden seleccionar el que más les interese después para analizarlo más en detalle. Después con esta función, el Get Project Summary, tenemos un resumen de todo lo que hay en específicamente este proyecto, que es el que vamos a utilizar para esta demostración, que es el cáncer de mama de TCGA. Entonces, en esta función vamos a ver que este dataset tiene distintas categorías de datos, como por ejemplo variaciones de nucleótidos, la transcriptómica, que es lo que nos interesa a nosotros, metilación del DNA, entre otros, ¿cierto? Entonces tenemos distintos tipos de datos que también podemos analizar dentro de GDC. Luego comenzamos con la descarga y la preparación de los datos en TCGA. Cuando ustedes hacen esto de forma local, ustedes hacen esta query. Obviamente primero seleccionan el proyecto, en este caso el cáncer de mama, y hacen esta query, que es una consulta, ¿cierto?, a la base de datos, utilizando la función GDC query. Entonces, con esta función tenemos distintos parámetros que podemos modificar. Y como nosotros queremos ver transcriptómica, vamos a seleccionar la categoría de datos de Transcriptome Profiling.
Luego queremos ver la cuantificación, ¿cierto?, de la expresión de estos genes. Entonces, en data type vamos a poner ese parámetro. La estrategia experimental va a ser RNA-seq. El workflow, el tipo de programa que se utilizó para hacer los conteos va a ser STAR, que es como el alineador que tienen por defecto en TCGA. Y vamos a utilizar eh, muestras de tumor primario. También hay otros tipos de muestras, ¿cierto? Y ustedes ahí pueden ir revisando todo lo que hay en estos comentarios que les dejé en el tutorial. Entonces, ya, una vez que em, uno hace esta query, ¿cierto? Este llamado, uno en teoría debería descargar estos datos justamente con este comando que está comentado, que es gdc download. em, y descargamos el query que hicimos anteriormente, pero como le escribí aquí, este paso puede tomar bastante, entre 30 a 60 minutos, dependiendo del tamaño del dataset y de la conexión a internet. Entonces, para saltarnos este paso que se demora bastante, nosotros cargamos los datos ya previamente descargados. Y luego, una vez que uno lo descarga, cuando lo hace el local, tiene que preparar los datos utilizando este otro comando que es gdc prepare. Y aquí también le pusimos más o menos el tiempo aproximado que se demora, que son entre 10 a 20 minutos adicionales para procesar y preparar todos los archivos. Y una vez que preparamos este archivo, vamos a obtener una matriz de expresión que tiene más de 60.000 genes, que son todos los identificados con Ensemble ID, y alrededor de 1.100 columnas, que son las muestras, todas las muestras de tumor de cáncer de mama, y los valores que vamos a observar en esta matriz van a ser las lecturas crudas de los conteos de RNA-seq. También vamos a obtener metadata asociada a estos datos, en donde la metadata más importante es la metadata clínica, obtenida, ¿cierto?, con el comando call-data, que ya lo vamos a ver. Pero estos metadatos clínicos son importantes porque, por ejemplo, podemos observar el estadio del tumor, ¿cierto? La etapa, la edad del paciente, el estado vital, el tiempo, los días que sobrevivió hasta fallecer, y otros datos, por ejemplo, como el subtipo molecular de cáncer de mama, que lo vamos a utilizar posteriormente. Y obviamente hay más metadatos, hay bastantes metadatos clínicos que ustedes pueden ir revisando, pero son demasiados como para ir en detalle en cada uno. Entonces yo les comentaba que para hacerlo más rápido, ¿cierto? Em, Precargamos los resultados, pero aquí, si ven los resultados de la búsqueda del query, vamos a ver que nos entrega todos los detalles de los datos que iríamos a descargar si es que ustedes los quieren descargar en local. Y si se fijan, son tablas en TSV separadas por tabuladores, ¿cierto? Y también tenemos los nombres de los archivos que vamos a utilizar, que son los conteos en star, que yo les dije que eso es lo que necesitábamos, porque son los parámetros que pusimos en el query. Y aquí también, obviamente, pueden comprobar que efectivamente la búsqueda que hicieron con el query de los datos que quieren descargar para empezar a trabajar son efectivamente los que ustedes querían. Entonces aquí confirmamos que en el query que hicimos anteriormente, los datos que iríamos a descargar en teoría son efectivamente los de transcriptómica. Entonces aquí hacemos, ¿cierto? Hacemos en este caso la carga de los datos y... denme un segundito, que aquí tuvimos un pequeño problema. A ver qué pasó. Sí, denme un segundito, que estamos leyendo los comentarios, que al parecer hay un problemita habría un problemita aquí con el código, al parecer.
Parece raro porque no lo habíamos tenido este problema anteriormente. Denme un minutito, por favor. Chicos, miren, el problema que estamos teniendo es con el Google Drive. Entonces, si me dan un segundito para poder, en este caso, arreglar eso, denme solo un minutito y voy a tratar de solucionar el problema. Disculpen el inconveniente. Ya chicos, sí, estamos aquí compartiendo la pantalla de Andrés, que tuvo un problemita aquí con mi computador, pero ya vamos a retornar con el código, no se preocupen. Por mientras Andrés les va a mostrar aquí una presentación. Em, Andrés, creo que no tienes el micrófono encendido. Ya. Muy buenos días a todos. Eh, Muchas gracias por su interés y por su presencia en este curso. En lo que resolvemos el problemita que tenemos con el Colab, vamos a ver algunos conceptos clave que nos van a servir a lo largo del curso. De forma general, el contenido de ese curso va a abarcar algunas generalidades del cáncer de mama y del acorde del TCA, porque es el modelo de estudio que vamos a utilizar. Posteriormente vamos a ver algunos conceptos de análisis de expresión diferencial, particularmente con la paquetería DSEC2, así como análisis de componentes principales. En tercer lugar, vamos a ver en qué consiste un análisis de enriquecimiento funcional. Definiremos en qué consiste este tipo de análisis y vamos a explorar un poquito la base de datos del MSICDB, que es de donde vamos a obtener algunas firmas genéticas que vamos a utilizar en este curso. Y finalmente vamos a abordar lo que es un análisis de sobrevida, vamos a entender cómo se categorizan a los pacientes, así como graficar y entender un plot de Kaplan-Meier. A manera de introducción, el cáncer de mama ocupa a nivel mundial el segundo lugar en incidencia y el quinto lugar en mortalidad dentro de todos los tipos de cáncer. Y las muertes asociadas con esa enfermedad están particularmente relacionadas con el subtipo molecular y con la presencia de metástasis. ¿Cuántos subtipos moleculares se han descrito en cáncer de mama?
Se han descrito 5, los cuales están basados en la expresión de receptores de estrógeno y progesterona, así como en en el gen HER2. En ese sentido, tenemos 5 subtipos, siendo el luminal A de mayor prevalencia, con aproximadamente el 40% de los casos, y está caracterizado por expresarse tanto el receptor de estrógeno como el receptor de progesterona y ser negativo a HER2. Ese subtipo de cáncer tiene bajos niveles de Ki-67, por ende una tasa de proliferación baja, y es el mejor pronóstico de todos los subtipos. También tenemos el normal-like, o un fenotipo similar a un tejido normal que representa una incidencia muy baja, entre un 2 y un 8%. Se caracteriza de igual forma por marcadores positivos para el receptor de estrógeno y de progesterona, y tiene bajos niveles de proliferación. Después tenemos el subtipo luminal B, que explica aproximadamente el 20% de los casos de cáncer de mama. Y en este caso puede expresar ambos receptores de estrógeno y progesterona y puede ser positivo para HER2. A diferencia del luminal A, ese subtipo presenta mayores niveles de proliferación y un menor pronóstico que el subtipo luminal A. Enseguida tenemos el subtipo HER2, que se compone entre un 10 y un 15% del total de los casos. Ese subtipo es negativo para los receptores de estrógeno y progesterona y positivo para HER2. Es caracterizado por la amplificación o la sobreexpresión de este gen y presenta una mayor proliferación que en los subtipos luminales. Y finalmente tenemos el subtipo triple negativo, que es el más agresivo de todos y es negativo tanto para el receptor de estrógeno, de progesterona y para el receptor HER2. Ahora, el dataset que vamos a utilizar en este curso es el de cáncer Genome Atlas, Breast Invasive Carcinoma. Ese estudio fue publicado en el año 2012 en la revista Nature y abarcó aproximadamente 1.100 casos de cáncer de mama, principalmente ductal, e incluye todos los subtipos moleculares que acabamos de comentar. Y dentro de estos 1.100 casos tenemos información de tejido primario, así como también información de tejido adyacente no tumoral para algunos pacientes. La metodología que se implementó, así como lo platicó en su momento Ignacio, incluyó secuenciación de ADN para ver mutaciones, secuenciación de ARN para ver la expresión de los genes, secuenciación de microARN, que son todos aquellos RNA no codificantes. También se vieron algunos mecanismos regulatorios como la metilación del ADN y se estudió la protómica de algunos genes de interés. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de este estudio? En primer lugar, se confirmó y se expandió la clasificación molecular, es decir, la clasificación molecular que acabamos de ver hace un momento deriva de este estudio. Y las implicaciones clínicas que se obtuvieron fue que ayudó a identificar nuevas líneas terapéuticas que se encuentran en este momento en ensayos clínicos y que se han llevado a la práctica. En ese sentido, ese es el dataset que vamos a utilizar para nuestro análisis de expresión diferencial. Ahora, ¿en qué consiste un análisis de expresión diferencial? Es básicamente buscar e identificar qué genes presentan niveles de expresión significativamente distintos entre dos condiciones. En este caso, vamos a comparar luminal A contra el subtipo basal. Y la herramienta que vamos a utilizar es DSEC2, de Bioconductor para R, el cual es una herramienta ampliamente utilizada para ese propósito. No obstante, es importante mencionarles que existen muchas herramientas que se pueden utilizar tanto en R como en otros lenguajes de programación como Python. En primer lugar, tenemos que preparar los datos. Para hacer esto necesitamos dos archivos. Por un lado necesitamos la matriz de conteos, la cual en filas tiene los genes y en columna tiene las muestras. Estos datos tienen que estar sin normalizar, ya que una de las características que requiere DSEC2 es que el input de expresión esté sin normalizar, es decir, necesitamos los conteos crudos. Ahora bien, es importante también mencionar que hay otras herramientas que pueden permitir como input matrices normalizadas. En segundo lugar, necesitamos la tabla de datos, que es básicamente una descripción de las condiciones. Por ejemplo, qué pacientes corresponden al subtipo luminal A o subtipo luminal B, etc. En este caso, las muestras se encuentran en fila y la descripción se encuentra en columnas. Posteriormente, con la función DSEC_DataSetFromMatrix, vamos a crear el objeto DSEC_DataSet, que es el que vamos a utilizar más adelante. En un segundo paso, la función DSEC2 va a realizar 3 pasos importantes para nuestro análisis de expresión, que en primer lugar es la normalización de los datos por el tamaño de la secuenciación. ¿Qué quiere decir esto? Si una muestra tuvo el doble de lecturas que otra, sus conteos brutos se tienen que escalar, ya que si esto no se hace, las comparaciones de expresión génica van a estar sesgadas por el tamaño de una muestra respecto a la otra. Entonces, ese es un paso importante para nuestro análisis. En segundo lugar, se hace una estimación de la dispersión.
La dispersión es una medida de cómo varía la expresión de un gen en las muestras biológicas en relación a su nivel promedio dentro del todo dataset. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque eso va a influir después en la prueba estadística. Si un gen tiene una alta dispersión, necesitará una diferencia de medias mayor para poder considerar este significativo. Y finalmente, en tercer lugar, se hace un ajuste del modelo estadístico. En este caso, DSEC2 ajusta un modelo lineal generalizado de distribución binomial negativa para cada gen. Lo que básicamente hace es estimar para cada gen un valor de expresión promedio entre las condiciones y verificar si los promedios difieren significativamente entre las condiciones que se van a comparar. Una vez que realizamos la preparación de los datos y antes de proceder propiamente con análisis de expresión diferencial, es importante visualizar nuestros datos para ver si no existe un sesgo o un efecto técnico. Para hacer esto, vamos a ocupar lo que se conoce como un análisis de componentes principales, que básicamente se define como una técnica estadística que permite reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos mientras se conservan los patrones más importantes de la variación. En ese sentido, lo que hace es tomar datos de muy alta dimensión. Aquí nos referimos con dimensiones, pueden ser variables, que en este caso son los genes. Nuestra matriz de datos va a tener muchas dimensiones porque estamos analizando todo el transcriptoma, que es aproximadamente 20.000 genes. Y lo que va a hacer es transformar estos datos en un conjunto más pequeño de nuevas variables no correlacionadas entre sí, que se llaman componentes principales. Esos componentes principales van a estar ordenados de forma jerárquica, desde el componente 1 hasta el componente 50, hasta el componente 100, siendo siempre el componente 1 el de mayor varianza. Ahora, ¿en qué consiste eso? Veamos un ejemplo eh, con tres variables, en este caso es la edad, el peso y la altura. Si nosotros quisiéramos ver esas tres variables, tendríamos que visualizar un gráfico de tres dimensiones. Edad sería en el eje de las Y, el peso sería el eje de las X y la altura sería el eje Z. Entonces, ahora imagínense por un momento que quisiéramos visualizar 20.000 dimensiones al mismo tiempo. Sería imposible ver esto. Entonces aquí vamos a aplicar una reducción dimensional y vamos a combinar la altura y el peso en una nueva variable que va a ser el tamaño corporal, ya que sabemos que la altura y el peso usualmente están correlacionados. Entonces eso nos permite formar una nueva variable. Y ahora sí vamos a poder visualizar mucho más fácil y hacer comparaciones entre la edad y el tamaño corporal que va a abarcar el peso y la altura. Ese principio se extiende a la expresión génica. Ahora bien, esa herramienta, al ser no supervisada, es útil para visualizar los datos y saber si existe una agrupación no deseada por alguna variable técnica o batch. En el caso particular del TCGA, el batch puede ser, por ejemplo, el laboratorio de procedencia donde se obtuvieron las muestras de los pacientes, puede ser también el laboratorio o la institución donde fueron secuenciadas las muestras, o también puede ser, en algunos casos, la placa de secuenciación. Entonces, todos estos errores técnicos pueden influir en cómo se estén separando nuestras muestras. En este caso particular pueden ver del lado izquierdo este gráfico de componentes principales, donde en color rojo se ve el subtipo basal, en color verde el subtipo HER2 y en color azul el subtipo luminal. Entonces aquí podemos ver que el componente principal 1, que es el que aporta la mayor varianza, está separando las muestras acorde al subtipo molecular. Y como sabemos a priori que la principal categorización del dataset son los subtipos moleculares, podemos concluir que se está separando de acorde a la variable biológica de interés. Y del lado derecho ustedes pueden ver todos los códigos que corresponden a la placa de secuenciación. Entonces, en este caso estamos viendo que se distribuyen de forma heterogénea. Esto quiere decir que este efecto batch no está sesgando nuestros datos. Por lo tanto, cuando vemos este tipo de distribuciones, en este caso por subtipos, podemos proceder con el análisis de expresión diferencial. Ahora bien, para realizar el análisis de expresión diferencial, vamos a utilizar la función results, que básicamente nos va a entregar una tabla con las siguientes columnas. En primer lugar, vamos a tener la columna base mean, que nos indica la media de contenidos normalizados del gen a través de todas las muestras. También vamos a tener el log fold change, que es una estimación de cambio de expresión entre las dos condiciones. En este caso va a estar expresado en escala logarítmica. Vamos a tener también el error estándar para ese fold change. Vamos a tener un valor esta, el cual es una relación entre el logaritmo del fold change, así como en el error estándar del mismo, y cual va a ser utilizado posteriormente para el cálculo del valor de P.
Chicos, Una disculpa, disculpen, tengo... ahí sí, tuve un problema con el audio. Miren, lo que sucede es que lamentablemente no esperábamos tener tantos inscritos y al parecer el problema que estamos teniendo es con los archivos de Drive, que al estar accediendo más de 200 personas al mismo tiempo, estamos teniendo justo problema con eso. Entonces, eso es el problema, por qué no está corriendo el código, pero de todas formas, Andrés ya lo tiene precargado, entonces con él vamos a poder continuar viendo los códigos en detalle. Muchas gracias, Ignacio. Una disculpa por la interrupción. Entonces, en ese sentido, continuamos. La siguiente columna lo que nos va a dar es el valor de P, el cual es el valor crudo para la prueba estadística. En este caso, DSEC2 utiliza de forma predeterminada la prueba de Wald. Y finalmente tenemos la última columna, que es el valor de P ajustado. Y en este caso, DSEC utiliza el método de Benjamin y Hochberg, el cual va a controlar la tasa de falsos descubrimientos. Es muy importante que cuando ustedes analizan datos de expresión, al hacer múltiples comparaciones, como son 15 a 20 mil genes, es importante utilizar el valor de P ajustado para no caer en falsos descubrimientos. Ahora bien, una vez que tenemos nuestra tabla con los datos de expresión diferencial, podemos empezar a interpretar los resultados. Una forma usualmente utilizada para hacer eso es el análisis de enriquecimiento funcional. Entonces, nuestra matriz de genes expresados de forma diferencial va a estar ordenada del logaritmo del fold change más alto al logaritmo del fold change más bajo. Si nuestra prueba estadística está comparando el luminal A contra el subtipo basal, los genes que presenten un fold chain positivo van a ser los genes sobreexpresados en luminal A, y los genes que presenten un fold chain negativo van a ser los genes sobreexpresados en el subtipo basal. En este caso, los genes van a estar ordenados del valor más alto de fold change al valor más bajo del fold change. En ese sentido, este análisis va a arrojar la información de miles de genes, por lo que se va a complicar evaluarlos uno por uno. Entonces, para hacer una primera aproximación y dar una interpretación biológica a toda esta lista enorme de genes, procedemos a hacer lo que se conoce como el enriquecimiento funcional, el cual básicamente busca identificar si ciertos procesos biológicos o de vías de señalización están representados en toda esta lista enorme de genes que tenemos. Para hacer eso vamos a utilizar un método que se conoce como Gene Set Enrichment Analysis, el cual va a comparar listas de genes de procesos biológicos o vías de señalización ya predefinidas y va a determinar qué tan representados o enriquecidos están en los genes que se encuentran expresados de forma diferencial. ¿Dónde se encuentran estas listas de procesos biológicos o de vías de señalización? Existen múltiples bases de datos disponibles en la red. En este caso en particular vamos a observar una que se llama MSIC-DB. Este es el link para que puedan acceder a esta base de datos, o simplemente pueden buscar en Google MSIC-DB y les va a dar acceso a esta plataforma. Entonces vamos a movernos. Voy a copiar el código de la base de datos en el chat para que ustedes lo puedan tener. Y vamos a mirar la base de datos directamente en el navegador. Esa es la página principal de la base de datos MSIC-DB. Únicamente lo que van a tener que hacer es registrarse. El registro es completamente gratuito, ya que si no se registran no van a poder descargar los datasets que vamos a utilizar o que quisieran utilizar en su momento. Entonces, aquí existen básicamente dos colecciones. Una es la colección humano, que está compuesta por 9 grandes conjuntos de colecciones. Y también tenemos colecciones de ratón, que en este caso están agrupadas en 6 colecciones. Y particularmente en el caso de humano tenemos lo que se conoce como los hallmarks, que son datasets curados del resto de todas las colecciones humanas, que se encuentran validados por expertos y están representando estadios biológicos o procesos biológicos bien definidos. Este listado de genes este listado de datasets es de 50, por lo cual si ustedes están haciendo un estudio exploratorio es una buena primera opción para realizar análisis de enriquecimiento funcional. Tenemos la colección C1, la cual corresponde a posiciones cromosómicas del genoma humano. Tenemos la colección C2, la cual toma datasets de publicaciones que se encuentran disponibles en el PubMed. Tenemos el dataset C3, el cual está basado en regiones regulatorias para predecir
la función de microRNAs, así como sitios de unión de factores de transcripción. Tenemos el dataset 4, el cual son todos aquellos aproximaciones computacionales que no necesariamente tienen alguna validación biológica. También tenemos el dataset de ontologías eh, y ontologías génicas, el cual son procesos, por ejemplo, en el caso de oncologías génicas, son vías de señalización que se han demostrado pueden estar alteradas o no en algunos modelos de cáncer. Tenemos el dataset C7, el cual corresponde a firmas genéticas de procesos inmunológicos. Esos también abarcan desde modelos virales, modelos tumorales, entre otros. Y finalmente tenemos el dataset C8, el cual corresponde a información que proviene de estudios de secuenciación de células individuales y que pueden describir perfiles genéticos de células específicas. Ahora bien, exploremos directamente la colección Hallmark, que es la que vamos a usar más adelante. Entonces, si ustedes quieren explorar el listado de genes que están disponibles en este set o en esa colección, tienen que darle aquí en Browse 50 Gene Sets y nos va a llevar directamente al listado de genes que se encuentran presentes. Entonces, pueden ver, por ejemplo, lo que incluye mecanismos de adipogénesis, angiogénesis, metabolismo de colesterol, de ácidos grasos, de coagulación, entre otros. Entonces, todos estos pathways son canónicos y nos sirven para poder hacer una exploración general de nuestros datos. Si ustedes quieren ver cuál es el listado de genes en el que está constituido cada uno de estos sets, tienen que darle clic a uno, los va a llevar a la página específica del gene set. En este caso estamos viendo el de la transición epitelio-mesenquimal. Si ustedes quieren ver de dónde proviene la información que deriva de este set, pueden acceder a la fuente de la publicación, la cual está aquí disponible. Y si quieren visualizar los genes que están presentes en este dataset, le tienen que dar aquí en Show Members y les va a desplegar todo el listado de los genes que están presentes en ese set, así como una breve descripción de cada uno de ellos. Ahora bien, si ustedes quieren descargar este dataset y usarlo como en el ejemplo que vamos a seguir a continuación, lo que tienen que hacer es desde esta página darle en descargar el archivo GMT y darle clic aquí en los símbolos de genes. Entonces esto les va a descargar un archivo en su computador que van a poder usar más adelante. Ahora bien, ¿en qué consiste perdón, finalmente, la última parte de este tutorial vamos a ver lo que es un análisis de sobrevida. Un análisis de sobrevida se puede definir como el estudio del tiempo en el que sobreviven los pacientes desde un punto definido, en este caso puede ser el diagnóstico o el inicio del tratamiento, hasta el evento de interés, que generalmente es la muerte o por cualquier situación. Disculpen, tuvimos un problema con el audio. Pues como les decía, el análisis de sobrevida es en esencia el estudio del tiempo en el que sobreviven los pacientes, desde un punto de inicio definido, por ejemplo, el diagnóstico o el inicio del tratamiento, hasta el evento de interés, que en este caso va a ser la muerte del paciente. Si un paciente no ha experimentado el evento de interés, podemos decir que sigue vivo, pero también se puede perder el seguimiento del estudio del paciente o se pudo haber salido o puede ser que al momento de la conclusión del estudio no haya el paciente experimentado el evento de interés, por lo tanto, ese valor se va a considerar como censurado. Ahora bien, para hacer la preparación de los datos, en la metadata clínica del TCGA necesitamos evaluar tres columnas. La primera es el estado vital o vital status, la cual nos va a decir si el paciente está vivo o está muerto.
Posteriormente tenemos los días del inicio del estudio hacia la muerte del paciente. Si el paciente es anotado como vivo, aquí va a aparecer un NA, es decir, no tenemos la información de cuándo murió el paciente, pero si el paciente murió vamos a poder ver los números o los días que ocurrieron desde el inicio del estudio hasta su muerte. Y en el caso de los pacientes vivos, vamos a tener la información desde los días, desde el día en el que empezó el estudio hasta el último día en el que se le tuvo seguimiento a ese paciente. Para preparar los datos para el análisis de sobrevida, necesitamos conjuntar esas dos columnas en una variable que vamos a llamar tiempo y generar el estado que nos va a permitir determinar si el paciente manifestó el evento o si se encuentra censurado. La siguiente parte del análisis es hacer la categorización de los datos. Por ejemplo, si a ustedes les interesa analizar variables categóricas, como por ejemplo el estadio de la JCC, podemos incorporar directamente esta información de la metadata clínica del TCGA hacia la tabla que vamos a utilizar para el análisis. Pero si queremos utilizar variables continuas, por ejemplo, la expresión génica, tenemos que categorizar a los pacientes acorde a algún parámetro. Usualmente se utiliza el promedio, cuartiles, o también el método de maximización. En este caso, aquí ya tenemos nuestra tabla con el tiempo y el estatus que clasificamos previamente. Y en ese caso, aquí incorporamos una variable categórica que es el estadio de la JCC, que nos va a decir si son estadios tempranos o estadios avanzados. Y también incorporamos la expresión del gen de progesterona. Este gen aquí en este caso calculamos el promedio de la expresión de este gen, que nos da 5.43, y podemos categorizar a los pacientes acorde a bajo o alto nivel de expresión de acuerdo al promedio del gen de progesterona. Para el caso particular del curso, vamos a utilizar el promedio y un método que se conoce como maximización de Lawson, el cual va a evaluar todos los puntos posibles y va a elegir el valor de P más significativo dentro de todos. Ahora sí, vamos a regresar a nuestro Colab y vamos a partir desde el análisis de expresión diferencial. De chicos, antes de seguir con esta parte de la expresión diferencial, bueno, nuevamente pedirles disculpas que el código de verdad no esperamos que tuviera problemas, ya que lo corrimos múltiples veces durante la mañana, de hecho, y no tuvimos problemas, así que me parece que el problema es justamente que hay demasiada gente tratando de acceder a estos archivos en el Google Drive y está colapsando. Entonces, terminando este tutorial, yo subo las cosas a GitHub para que ustedes puedan acceder efectivamente y les mando un código actualizado con esas librerías para que ustedes pues, puedan correrlo, pero no se preocupen efectivamente porque el código no les corra en este momento porque aquí ya lo tenemos corrido de hecho desde la mañana y vamos a contarles obviamente qué es lo que hace cada parte del código con los comentarios que están asociados, ¿cierto? Entonces, bueno, nos habíamos quedado en esta sección anteriormente donde estábamos ya preparando los datos con el query, ¿cierto? Entonces, una vez que uno cargaba estos datos, nosotros los cargamos de esta forma, con el RDS, que es un formato de datos de R. Y en esta celda también tenemos comentado que si lo hubiésemos descargado, ¿cierto? Tomaría más de 10 minutos y es por esto que lo preferimos cargar de esta forma. Y podemos revisar en este caso las columnas que tienen la metadata clínica para saber qué es lo que trae esta matriz con metadatos. Y aquí pueden ver que tiene
97 descriptores de metadatos, ¿cierto? De distinto origen. Y por ejemplo, aquí podemos ver la metadata de los primeros 6 pacientes utilizando el comando head con call data que muestra la metadata y el objeto de TCGA que es el que estamos utilizando. Entonces podemos ver aquí que si nos vamos de arriba, ¿cierto? Tenemos el barcode, por ejemplo, el ID del paciente, el tipo, por ejemplo, de tumor, que en este caso es tumor primario, y así hay es bastante denso esta metadata, ¿cierto? Hay muchos descriptores que podemos revisar, y este también nos interesa como, por ejemplo, la etapa patológica del tumor, que lo vamos a utilizar después en el siguiente análisis, entre otros datos que aquí ustedes pueden ver que son bastantes. Y uno de los datos que sí nos interesa de la metadata clínica, que lo vamos a utilizar, es justamente el subtipo del cáncer de mama, en donde al hacer una tabla con estos resultados podemos ver que cuánto es el número de muestras asociadas a cada subtipo. 197 del tipo basal, que es el llamado triple negativo, 82 de HER2, 571 de luminal A y 209 de luminal B. Y también hay 40 normales. Entonces, eh, para efecto de este práctico nos vamos a quedar con 3 subtipos, el basal, el HER2 y el luminal A. Y aquí en los comentarios está descrito bien algunas características de cada uno de estos tipos tumorales y generamos este objeto filtrado para quedarnos solamente con estos subtipos que ya definimos anteriormente, que ya les comentaba que era el basal, el HER2 y el luminal A. Entonces, al hacer este subset, nos quedamos con solo esos subtipos del objeto TCGA de cáncer de mama. Luego generamos un objeto de conteos donde está la matriz de conteos de este subset de datos de cáncer de mama, en donde tenemos alrededor de los 60.000 genes, ¿cierto?, que no se han filtrado y 850 muestras entre los 3 subtipos que hicimos el subset. También hacemos un subset, ¿cierto?, de los metadatos, porque necesitamos saber cuáles son los metadatos asociados a cada uno de estos pacientes. Y finalmente imprimimos los conteos. En realidad imprimimos las dimensiones de la matriz de conteo, donde podemos ver que tiene 60.660 genes y 850 muestras. También, por último, hacemos la definición de los factores batch, que esto es el efecto de lote, ¿cierto? También está escrito aquí a qué se refiere eso. Y eso es lo que les comentaba también Andrés delante de los centros de secuenciación, ¿cierto? Que dependiendo de dónde se haga este análisis puede tener variaciones em, solamente por el hecho de hacerlo en otro centro. Entonces aquí definimos 3 batch distintos, dependiendo, ¿cierto?, del ID, de este barcode que está presente en los metadatos, en donde nos quedamos con los últimos caracteres, después con los caracteres 6 y 7, y después con los caracteres del 22 al 25. Si ustedes quieren saber a qué se refieren estos caracteres, aquí yo les dejé un enlace de justamente que explica el barcode del TCGA y ahí les muestran a qué parte específica del ID se refiere con estas posiciones. Igual después, yo aquí les dejé anotado que, que, por ejemplo, el 6 y 7 es de dónde se tomó la muestra y el 22 al 25 es, por ejemplo, la placa de secuenciación, mientras que el -1 en este caso, que es el último barcode, es el centro de secuenciación propiamente tal. Y claro, ya finalmente, antes de empezar con el análisis propiamente tal, vamos a hacer un filtrado de los genes con baja expresión, en donde vamos a seleccionar un mínimo de conteos que va a ser igual a 10 y un mínimo de muestras que sería 50%. Entonces la idea es que un gen debe tener al menos 10 lecturas en al menos el 50% de las muestras para que lo podamos considerar dentro del análisis que viene a posterior. Entonces, utilizando estos filtros que les comentaba, eh, generamos una matriz nueva, filtrada, y aquí con Table Keep vamos a ver aquí abajito, ¿cierto? Cuántos son los genes que pasan el filtro y cuáles no. Entonces, los que son true, que son 20.113, son genes que presentan, en este caso, de acuerdo a lo que nosotros pusimos aquí, presentan más de 10 conteos en al menos la mitad de las muestras. Entonces, esos 20.000 genes pasan este filtro
y todos los demás, ¿cierto? No lo pasan y no los utilizamos para el análisis a posterior. Em, Luego el segundo paso es convertir los identificadores de ensemble a nombre de gen, debido a que estos identificadores de ensemble no son muy buenos en este caso para el análisis porque no nos dicen mucho. En cambio, si los convertimos al nombre de los genes, ahí es más fácil, ¿cierto?, poder encontrar resultados, por ejemplo, es más fácil de visualizarlo que estar simplemente viendo códigos. Utilizamos, ¿cierto?, esta función map_ids para hacer el cambio de los IDs de ensemble a los símbolos de los genes utilizando esta base de datos, el org.hs.eg.db, donde está la anotación de los genes humanos. Em, Finalmente hacemos este cambio, ¿cierto? Y al momento de hacer el cambio de los IDs, hay genes que a veces quedan con nombre repetido, y eso es por el tema de la isoforma, ¿cierto? Hay a veces hay isoformas que tienen el mismo nombre de gen, entonces para utilizar esto, vamos a hacer una suma de los valores de conteo de estos genes para que no se nos repitan, ¿cierto? Y así tener un gen asociado y no tener isoforma en este caso, porque después si se hay duplicados, los análisis a posterior a veces presentan problemas. Finalmente, hacemos un formateo de la matriz final en un data frame. Ocupamos este comando asDataFrame para convertir la matriz de expresión en un data frame que después nos va a servir para realizar los análisis de expresión diferencial y todo lo que viene después, ¿cierto? Entonces, finalmente aquí removemos unos objetos intermedios que son para liberar memoria y que no nos ocupe tanta RAM. Y como yo les contaba, ¿cierto? Nos quedamos finalmente con 20.113 genes que cumplieron con el filtro que nosotros pusimos de 10 conteos mínimos en al menos el 50% de las muestras. Y aquí les muestro cómo se vería esta matriz, que de hecho ya Andrés les mostró un poquito cómo se ve esta matriz, ¿cierto? Donde tenemos en las columnas los identificadores de los pacientes, en las filas el nombre de los genes, que como pueden ver aquí sí tiene el nombre propiamente tal del gen y ya no tiene el identificador de ensemble. Y los valores que pueden ver aquí son los conteos crudos de cada gen. Finalmente, eliminamos otro objeto intermedio para liberar memoria. Y ya con esto dejo a Andrés para que les empiece a explicar acerca del análisis de expresión diferencial. Muchas gracias, Ignacio. Entonces, ahora sí vamos a partir propiamente con el análisis de expresión diferencial, el cual, como les comentamos hace un minuto, requiere de dos archivos. Por un lado, necesitamos la información que nos diga qué corresponde cada una de nuestras muestras, y por otro lado, necesitamos la matriz de expresión. Entonces, en primer lugar, vamos a cargar esa información que nos va a identificar a qué corresponde cada una de nuestras muestras, llamada call data, y vamos a crear un data frame. Y en ese caso, como nos interesa hacer una comparación entre subtipos de cáncer de mama, vamos a llamar a la condición de análisis de interés el subtipo en el cual viene almacenado en esta columna de los metadatos, que es del paper de cáncer de mama, el subtipo PAM50. El subtipo PAM50 básicamente nos dice cuál es luminal A, luminal B, basal, HER2 positivo, etc. Y asimismo vamos a utilizar los identificadores del batch para explorar si nuestros datos tienen algún sesgo técnico que pudieran estar interfiriendo con el análisis. En ese sentido, para crear el objeto DSEC que mencionamos hace un momento, vamos a utilizar la función DSEC from matrix, el cual los valores de conteo es esta matriz de expresión que ya les explicó Ignacio, que ya fue preprocesada, filtrada y cuenta ya con los símbolos de los genes. Y solo para recordarles, los genes están en filas y las muestras están en columnas. El segundo archivo que necesitamos es este call data que ya preparamos con la información acorde a cada subtipo por cada muestra, así como el batch. Y necesitamos indicarle a DSEC2 un diseño de nuestro modelo. Esto va a ser indicado por una virgulina seguido de la condición que nos interesa analizar. Si en ese caso tuviéramos presente algún batch, básicamente lo que tenemos que hacer es incorporar el batch y sumarlo a la condición. Pero como en este caso, como van a poder ver más adelante, no contamos con ningún batch en nuestros datos, podemos proseguir sin ningún problema.
De nueva cuenta, solo para recordarles que para fines del tutorial, esta función no la vamos a correr propiamente, ya que aquí esta función que es la que necesitamos correr es la función dsec2, la que nos va a permitir empezar con el análisis. Ustedes ya la tienen precargada en el drive y únicamente lo que hay que hacer es leer el archivo que es en RDS, que cuenta con el nombre DDS. Es común que arroje algunas advertencias, esto no tiene mayor problema. Y lo primero que vamos a hacer es el análisis de componentes principales, ya que como vimos hace un momento es una buena forma para explorar los datos si es que tienen algún problema con algún error técnico. Y lo que tenemos que hacer es, ya que nuestra matriz de datos se encuentra procesada, tenemos que transformarla. Existen varios métodos de transformación. En este caso vamos a utilizar uno que se llama transformación por estabilización de varianza. Y esto es bien importante, ya que al hacer esto vamos a estabilizar la varianza a lo largo del rango de expresión de nuestro dataset. Vamos a reducir la dependencia de la varianza respecto a la media. Y es la forma apropiada para hacer que los datos sean visualizados en métodos como PCA y también como mapas de calor, entre otros. En ese sentido, esta función de estabilización de varianza lo que hace es, primero, transformar la varianza, va a ajustar un modelo para la relación de la media varianza y va a aplicar una transformación logarítmica a cada uno de los valores de expresión. Igual de nueva cuenta, esa parte del análisis es muy pesada computacionalmente para el Google Colab. Entonces nosotros ya tenemos preparado aquí un archivo que corresponde a la matriz de expresión génica transformada por el método BST. Y en ese caso, para construir el gráfico de componentes principales, vamos a utilizar esa función que se llama plotPCA, el cual requiere únicamente de input esa matriz de expresión génica transformada. Necesitamos indicarle cuál es el grupo de interés que queremos visualizar. En este caso, vamos a indicar primero la condición, que es los subtipos de cáncer de mama que tenemos presentes, y necesitamos indicar el número de genes que queremos que considere para el análisis de componentes principales. En este caso, vamos a utilizar los 200 genes que presentan mayor varianza alrededor de todo el dataset, pero ese número es modificable. Usualmente se consideran entre 500 y 2000 genes como para hacer un análisis exploratorio de los datos. Y bueno, cuando corremos nuestro PCA, que es el PCA que vimos hace un momento, pueden ver que el componente número 1 está separando al subtipo luminal A del lado derecho, al medio tenemos el subtipo HER2 y del lado izquierdo tenemos el subtipo basal. En este caso, como nuestras variantes, nuestros grupos de interés no se están mezclando, se están separando muy bien en nuestro PCA, y que además el PC1 es el que las está separando, podemos decir que este dataset no contiene ningún efecto técnico. Ahora bien, vamos a ver cada uno de los batch que ya les mencionó Ignacio. En este caso aquí tenemos el PCA que corresponde al batch 1. Vemos que en el caso particular del cáncer de mama, todas las muestras tienen el mismo código de identificación para este batch, por lo cual ese batch no sirve para ese dataset, pero es importante mencionar que en otros estudios del TCGA aquí podrían tener más variables. Ahora vamos al batch número 2, que lo que representa este batch es el centro donde se tomaron las muestras, es decir, de dónde provienen los pacientes. En este caso tenemos múltiples centros de donde se obtuvieron las muestras de los pacientes y pueden ver que su distribución es heterogénea, lo cual nos está diciendo que no se están agrupando acorde a esta variable. Y finalmente vamos a ver el batch número 3, que en este caso corresponde al código de la placa de secuenciación. Y de igual forma pueden ver que todas las variables presentes en este batch están distribuidas de forma heterogénea. Por lo tanto, nuestro dataset no contiene ningún efecto técnico. Es importante mencionar que si ustedes están interesados en hacer comparaciones entre distintos estudios del TCGA, ahí posiblemente sí se vean en la necesidad de hacer alguna corrección del batch y tendrían que incorporarla al modelo de SEC2 como mencionamos previamente. Ahora bien, pasemos propiamente al análisis de expresión diferencial. En este caso vamos a utilizar una función que se llama results. Results lo que necesita de input es primero el archivo de SEC2 que ya tenemos preparado y necesitamos indicar en un parámetro que se llama contraste cuáles son las condiciones que vamos a comparar. Esta variable requiere que se designen tres cosas. En primer lugar, necesitamos designar la condición.
que es en ese caso la columna de la metadata que indica a qué subtipo pertenece cada muestra, y cuáles son las dos comparaciones o los dos grupos que nos interesan. En este caso vamos a hacer una comparación entre el subtipo luminal A contra el subtipo basal. Aquí la posición de cada uno de estos parámetros es importante, ya que en primer lugar tiene que ir la condición de los metadatos, en segundo lugar va a ir el grupo de referencia, es decir, todos los fold change positivos que vean en los resultados van a corresponder al luminal A, y la última posición va a corresponder a los valores de fold change negativos. Si nosotros invirtiéramos esta posición, pues tuviéramos aquí basal, el fold change positivo correspondía al subtipo basal y el fold change negativo correspondería al subtipo luminal A. Y bueno, aquí esta función lo que va a hacer es exportar esos resultados que ustedes van a obtener de la función res y lo van a poder exportar como alguna matriz que puede ser leída ya sea en R o en Excel. En este caso estamos creando un archivo en formato CSV. Y bueno, solo es para recordarles que este es el output de nuestro análisis de expresión diferencial, que como ya vimos previamente, ¿qué quiere decir cada columna? Esta es la matriz de expresión que vamos a utilizar más adelante para los análisis de enriquecimiento, así como para el análisis de sobrevida. Ahora bien, si nosotros queremos visualizar estos resultados, una primera opción es crear un gráfico de volcán o volcanoplot. Para hacer eso, lo que necesitamos es primero setear cuáles son los genes que queramos que se vean representados en este gráfico. En este caso vamos a utilizar los 20 genes más expresados en luminal A, así como los 20 genes más expresados en la condición basal. Aquí vamos a, como, aquí vamos a indicar que tome únicamente aquellos genes con etiquetas únicas. Y para construir el Volcano plot vamos a utilizar esta función que se conoce como Enhanced Volcano, la cual requiere de input los resultados de expresión. Vamos a indicarle que las etiquetas van a ser todos los nombres que se encuentran presentes en las filas de esta matriz, en este caso corresponden al ID de los genes. Y en el eje de las Ys vamos a graficar el logaritmo base 2 del fold change, y en el eje de las Ys vamos a graficar el valor de P ajustado. Aquí estamos determinando algunos umbrales de significancia. En este caso estamos indicando que el valor de P va a ser significativo si es, el valor de P ajustado va a ser significativo si es menor a 0.05, y el fold change requiere ser mayor a 2. Un fold change en escala logarítmica de 2 quiere decir que hay 4 veces más niveles de cambio de ese gen que lo está presentando. Y bueno, estos dos parámetros es únicamente para cuestiones estéticas del plot, y ustedes pueden modificarlo a gusto de ustedes, así como los esquemas de colores que se están utilizando y las leyendas. Ese es el gráfico de Volcano que tenemos como resultado. Pueden ver, como les mencionaba, en el eje de las Ys, en escala negativa del logaritmo base 10 del valor de P. Esta transformación del dato se hace para poderlo ver de forma gráfica, ya que si no estaríamos trabajando con números muy pequeños. En el eje de las Ys está presente el fold change en logaritmo base 2. Aquí pueden ver en estas líneas punteadas los threshold o umbrales que previamente seteamos. Entonces, en ese sentido, en color rojo están presentes todos aquellos genes que pasan esos umbrales de valor de P menor a 0.05 y un fold change mayor a 2. Y aquí pueden ver representados los top 20 genes más expresados del lado izquierdo en la condición basal, y los top 20 genes más expresados del lado derecho en la condición luminal A. Y acá abajo, este gráfico nos entrega un poquito de información, nos dice cuántos genes fueron analizados, 21.264 genes, y cuáles fueron los umbrales que estamos indicando para ese análisis. Ahora, otro método importante para visualizar y analizar los datos es la creación de gráficos de cajas o box plots para genes específicos. Para hacer esto, lo que necesitamos primero es extraer la matriz de expresión como tal. Utilizamos una función que se llama asci y la vamos a correr para el objeto donde transformamos los valores de expresión. Ese es un objeto que contiene varios niveles de información dentro, incluyendo la matriz de expresión. Por eso tenemos que extraerla para quedarnos propiamente con la matriz de expresión como tal. Posteriormente, vamos a ver 3 casos específicos de genes. Por un lado, vamos a ver el receptor de progesterona,
el cual es un marcador característico del subtipo luminal A. Vamos a ver el gen ERBB2, que es el gen que codifica para el receptor HER2, que como vimos al inicio, es característico de este subtipo en cáncer de mama. Y también vamos a ver el gen de queratina 5, el cual es un marcador específico del subtipo basal de cáncer de mama. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos tomando esta matriz de expresión, le estamos indicando que en los nombres el nombre que aparece como PGR en el lado de las filas, lo extraiga y nos crea un vector numérico que se llame expresión PGR. Y así sucesivamente para los otros dos ejemplos. Posteriormente, vamos a indicarle a la columna de condición de nuestra metadata un orden específico para el que aparezca en nuestros gráficos. En este caso estamos indicando que queremos que aparezca primero del lado izquierdo luminal A, en el centro HER2 y del lado derecho del gráfico el subtipo basal. Esto es, de nueva cuenta, a gusto de quien esté haciendo ese análisis. Pueden cambiar este orden como ustedes lo consideren correcto para mostrarlo. Una vez que tenemos el vector de expresión del gen, así como nuestra datos clínicos ordenados acorde a este orden de subtipos que establecimos previamente, ahora sí vamos a crear un data frame para cada uno de los genes, el cual va a tener una columna, que en este caso para el receptor de progesterona va a estar llamada PGR, va a tomar ese vector numérico que previamente extrajimos de la matriz de expresión, y va a tener una segunda columna, el cual va a tomar la información de cada subtipo para cada una de las muestras. Y esto lo vamos a repetir para los tres genes que vamos a ver a continuación. Para el gen PGR se llama DF1, de Data Frame 1. Para el gen de HER2, DF2. Y para el gen de queratina, DF3. Posteriormente, en estos gráficos de cajas, podemos hacer comparaciones estadísticas entre grupos que nos interesan. En este caso, como tenemos tres subtipos, vamos a especificar tres comparaciones distintas. Vamos, por un lugar, a comparar luminal A contra HER2, luminal A contra basal y HER2 contra basal. Y bueno, si quieren leer un poquito más de información acerca de esos genes, aquí les pusimos algunos conceptos clave. Y ahora pasemos propiamente con la creación del gráfico de cajas, que vamos a utilizar la paquetería ggplot, el cual es la herramienta gráfica más utilizada en ambiente R. Y ggplot requiere como input nuestro data frame, que en este caso el DF es el que corresponde al receptor de progesterona. Y para la parte estética necesitamos indicarle a ggplot cuáles son las condiciones y cómo queremos que las grafique. En el eje de las X nos interesa que aparezca la condición, en el eje de las Y nos interesa que aparezca la expresión del receptor de progesterona, y aparte vamos a indicarle que asigne un color a cada boxplot acorde a la condición que nos interesa analizar. Y en este gráfico lo vamos a construir a base de dos capas distintas. Por un lado vamos a tener el gráfico de cajas, que es literal la caja que va a aparecer más adelante, y necesitamos además que aparezcan los puntos que representan a cada uno de los pacientes. En este caso, para graficar la caja utilizamos GeoMBoxPlot, y para sobreponer los puntos de cada paciente vamos a utilizar el GeoMJitter. Y aquí más abajito se indican los colores que queremos que aparezcan para cada una de las condiciones. Y enseguida tenemos la parte de la comparación estadística. En este caso vamos a utilizar la función stateCompareMeans. Aquí previamente ya establecemos las comparaciones que nos interesan, como recordarán es luminal A versus HER2, luminal A versus basal, etc. Y en ese caso vamos a aplicar el método de Wilcox. Aquí ya están disponibles varios métodos. En este caso escogimos utilizar Wilcoxon porque es una prueba no paramétrica que es apropiada para ese tipo de datos, y nos va a entregar un valor de P. En este caso, ese valor de P no se va a ajustar. Como es una única comparación entre un gen, no es necesario hacer un ajuste de los valores de P, por eso nos podemos quedar únicamente con el valor de P inicial. Y bueno, finalmente, estos son únicamente las etiquetas y algunas otras cuestiones estéticas que estamos asignando. Y finalmente tenemos este gráfico. Entonces, como les mencionamos hace un momento, este gen de progesterona está altamente expresado en el subtipo luminal A. Pueden ver aquí cómo su expresión es mucho mayor comparado con los subtipos HER2 y basal. Y pueden ver indicado acá arriba el valor de significancia que tiene cada uno de ellos. Aquí, en este caso, en las tres comparaciones, estamos viendo cuatro asteriscos, los cuales nos indican que es un valor de P menor a 0.0001, es decir, es altamente significativo.
Ahora, este código corresponde para el gen de queratina, que tiene la misma estructura del código anterior. Y pueden ver aquí cómo la expresión de queratina 5 es mucho más alta en el subtipo basal, comparado con el subtipo lumina A y HER2, lo cual corresponde con lo que sabemos de la clasificación molecular de cáncer de mama. Y cuando miramos el gen HER2, vemos que ese está altamente expresado en el subtipo HER2 y siendo más bajo en los subtipos luminal A y basal. Ahora bien, como ya contamos con nuestra matriz de expresión de genes estadísticamente significativos, podemos proceder con el análisis de enriquecimiento funcional. En este caso, como mencionamos hace un inicio, vamos a hacer lo que se conoce como Gene Set Enrichment Analysis. Para eso, primero tenemos que preparar los datos. El primer paso es tomar los valores de fold change de nuestra matriz de resultados y lo vamos a guardar en un vector, que en este caso lo estamos indicando como GSA genes. Los nombres que va a tener cada uno de esos valores de fold change van a ser los nombres de los genes que aparecen en las filas de nuestra matriz de resultados. Y lo que sigue que vamos a hacer es ordenar o sortear este vector de mayor a menor valor de fold change. En este caso, como estamos trabajando con datos humanos, el organismo en el que estamos interesados es este, que es ORGHSEGDB, que como ya les explicó Ignacio, es el código que corresponde a humano, pero si ustedes estuvieran trabajando con ratón o con algún otro modelo, tendrían que especificar acorde al modelo en el cual ustedes están interesados. Para hacer propiamente el análisis de enriquecimiento, vamos a utilizar esta función, que es GSGO, que requiere de input el listado de genes, el cual ya previamente ordenamos de mayor a menor valor del fold change. Y en ese caso vamos a utilizar el set de genes del Gene Ontology, que como ya vimos en el Molecular Signature Database, puede estar correspondido, por ejemplo, de procesos biológicos, de funciones moleculares o de componentes celulares. En este caso estamos interesados únicamente en los procesos biológicos. Es importante especificar el código de identificación. En este caso, como ya hicimos la conversión del código del ensamble al símbolo de genes, tenemos que especificarle que son el símbolo de los genes el cual vamos a usar. Y vamos a filtrar el tamaño de genes de la referencia a la cual vamos a utilizar. No nos interesa que tome aquellos listados que tengan menos de 10 genes, ni más de 1000. Esos valores son arbitrarios, ustedes los pueden modificar acorde a sus condiciones. Y que también, en este caso, vamos a setear un umbral de valor de P ajustado a 0.05. Aquí, como estamos haciendo múltiples comparaciones, sí es importante considerar un ajuste al valor de P. Y en este caso vamos a utilizar el método de Benjamin y Hochberg, que es el que usamos previamente en análisis de expresión diferencial. Y vamos a ver otro ejemplo de análisis de enriquecimiento, el cual se va a mostrar como un gráfico de dot plot. Este gráfico se va a construir con esta función, dot plot, el cual lo que vamos a utilizar es tomar este cálculo que se hizo previamente para los procesos biológicos y le vamos a pedir que nos indique únicamente las primeras 10 categorías más enriquecidas y vamos a indicarle que en el color nos indique el valor de P ajustado. ¿Cómo se ve este gráfico? Se ve de la siguiente forma. Pueden ver aquí que en el eje de las Ys tenemos los 10 gene ontologies de procesos biológicos más enriquecidos, son ordenados de forma decreciente. En este caso, la queratinización sería la función biológica más enriquecida, seguida de la respuesta inmunoadaptativa. Como recordarán, estamos analizando subtipos luminal A contra basal, y en este caso hace sentido con la biología de la comparación que estamos haciendo, ya que los genes de queratina son importantes genes en el proceso del cáncer de mama, y como el subtipo luminal A tiene un mejor pronóstico y se asocia con una mayor respuesta inmune, hace sentido que veamos enriquecido, en este caso, un proceso biológico asociado con la respuesta inmune adaptativa. En el eje de las Y vamos a ver una proporción del gen, el cual básicamente nos indica cuántos genes de este mecanismo, en este caso de queratinización, están presentes en nuestros datos estadísticamente significativos. Es decir, si esta vía está compuesta por 10 genes y los 10 genes están presentes en el análisis de expresión diferencial,
la proporción o el gene ratio va a ser de 1. Entonces, mientras más a la derecha esté el circulito, quiere decir que la proporción es mayor. Aquí también en este caso el color nos va a indicar el valor de P ajustado y el tamaño del círculo nos va a indicar cuántos genes de este set de información están presentes en nuestro análisis de expresión diferencial. En este caso, por ejemplo, podemos ver que de la respuesta inmunadaptativa tenemos casi 300 genes presentes en nuestros datos de expresión diferencial. Otra aproximación para hacer análisis de enriquecimiento es, por ejemplo, con la herramienta FGCA. Para esto vamos a necesitar este archivo GMT que previamente les indicamos cómo descargar del Molecular Signature Database. Si ustedes hacen la descarga de ese archivo hay que guardarlo en una variable que en este caso la llamamos GMT y hay que procesarla ya que necesitamos que se encuentre en un formato de listas de conjuntos de información. Entonces, este código que está aquí lo que va a hacer básicamente es procesar ese archivo que se descargó del MSIGDB y tenerlo listo para nuestro análisis. Ahora, la función FGSA requiere, en primer lugar, el listado de vías de señalización que nos interesan. En este caso, vamos a analizar los hallmarks. Y ya vimos previamente que son un conjunto de 50 listas de genes que abarcan múltiples procesos biológicos. Y en ese caso, los stats es ese listado de genes ordenados acorde al valor del fold change que utilizamos en el gráfico anterior. Y aquí vamos a especificar que el tipo de score que nos interesa es STD o estándar, que va a considerar valores tanto positivos como negativos. Si ustedes estuvieran interesados solamente en enriquecimiento positivo, le tienen que indicar POS. Si ustedes estuvieran interesados en solamente valores negativos, tendrían que indicarle el valor negativo. Y nuevamente aquí ponemos umbrales para los números de genes de cada conjunto. Y este gráfico lo vamos a generar con ggplot utilizando una función interna que es geonPoint, donde requiere esta matriz de resultados de la función anterior. Y este análisis nos entrega un valor que se conoce como valor de enriquecimiento, o NES, que lo vamos a tener en el eje de las X, y en el eje de las Y vamos a ver las vías de señalización que nos interesan. Y de igual forma, aquí es importante decir que para poderlo graficar, necesitamos calcular el valor negativo logaritmo base 10 del valor de P ajustado. Y ese es el gráfico que nos entrega. Entonces, en el eje de las Y vemos las vías de enriquecimiento de los hallmarks. Aquí ya previamente hicimos un filtrado para solamente quedarnos con los valores significativos. No estamos viendo los 50 hallmarks. Y pueden ver que en los más enriquecidos, que se indica por un color rojo, corresponde a hallmarks de estrógeno y entre otras respuestas. Entonces, esto hace sentido ya que nuestro subtipo luminal A está caracterizado por la expresión de genes asociados con la vía de estrógeno. Y en colores azules vemos aquellos hallmarks que se enriquecieron de forma negativa, es decir, que están enriquecidos en la comparación basal. Y vemos algunas vías de señalización, por ejemplo, del factor de transcripción E2F y algunos otros mecanismos asociados con proliferación o oncogenes como MYC, lo cual hace sentido ya que este subtipo es mucho más agresivo. Otra forma de visualizar y analizar nuestros datos de expresión diferencial es mediante haciendo correlaciones y mapas de calor. En este caso vamos a preparar una matriz para hacer la correlación de la expresión utilizando algunos genes que estamos indicando acá, que son genes característicos de cada uno de los subtipos. Vamos a utilizar al receptor de estrógeno o SR1, al receptor de progesterona. Vamos a utilizar el factor de transcripción GATA3 que está asociado en el proceso de diferenciación luminal. Vamos a utilizar este gen que es HER2, GRB7, MKI67, que es un marcador de proliferación que vamos a ver más enriquecido en el subtipo basal, PCNA, TP53, que es un gen supresor de tumores. Vamos a utilizar también a MDM2, que es un regulador negativo de P53, y a estos genes que son marcadores del fenotipo basal, que son las citoqueratinas asociadas a células basales o mioepiteliales. Entonces, para hacer el análisis de correlación, necesitamos primero indicar cuáles son los genes que nos interesan y necesitamos extraer la información de expresión de estos genes de cada uno de ellos. Entonces, vamos a tomar esa matriz de expresión que ya preparamos previamente, le indicamos cuáles son los genes que nos interesan y la vamos a transponer.
Eso quiere decir que lo que estaba como columna ahora va a ser como fila y lo que estaba como fila ahora va a ser como columna. Esto es importante ya que para el análisis de correlación es importante que la información de los genes esté como columna y no como fila. Y para hacer el análisis de correlación, en este caso va a ser una correlación de Pearson, vamos a utilizar la función core y le vamos a indicar este parámetro que utiliza solo observaciones completas para cada par. Para visualizar esos valores de correlación, vamos a construir un mapa de calor con la función pHeatMap, el cual va a tomar esa matriz que contiene los valores de correlación cada una y vamos a indicarle también que haga un agrupamiento o clustering basada en la correlación de cada uno de esos genes. Eso quiere decir que los genes que están más correlacionados van a aparecer agrupados y los genes que no están tan correlacionados van a aparecer un poco más distantes. Y por otro lado vamos a hacer otro gráfico que se conoce como scatter plot o gráfico de dispersión, el cual es súper útil para ver correlaciones puntuales entre dos variables. En este caso vamos a ver una correlación entre el receptor estrógeno y el receptor de progesterona. Y ese gráfico de correlación lo vamos a hacer con ggplot, con la función geonPoint y la función geonSmooth para el análisis de la regresión lineal. ¿Y qué es lo que tenemos? En primer lugar tenemos este heatmap o este gráfico de calor. Pueden ver en colores rojos las correlaciones positivas y en colores azules las correlaciones negativas. ¿Y qué es lo que observamos? Podemos ver que se forman tres grandes grupos. Por aquí tenemos esos grupos que corresponden a esos genes que están principalmente enriquecidos en el subtipo luminal. Aquí vemos a otro grupo de genes que incluye a HER2 y GRB7 que están más expresados en el subtipo HER2. Y aquí vemos este otro set de genes que son las queratinas, queratina 5, queratina 17, así como MKI67 que indica alta proliferación y esos marcadores son característicos del subtipo basal. Entonces pueden ver que esa aproximación sin tener a priori información a qué corresponde cada subtipo, podemos ver que la propia expresión de los genes nos está indicando cuál es la naturaleza de nuestros datos. Y finalmente, para el ejemplo de las correlaciones específicas, aquí estamos comparando el receptor de progesterona contra el receptor de estrógeno y vemos que esta correlación es positiva, lo cual coincide con lo que esperaríamos para ese subtipo de cáncer de mama. Finalmente, procederemos con el análisis de sobrevida. La primera parte del análisis de sobrevida necesitamos especificar qué columnas de la metadata requerimos para el análisis. En este caso, vamos a tomar la información del paciente, el estado vital, que como ya vimos hace un momento, es lo que nos indica si el paciente está vivo o está muerto, los días a la muerte, que solo es el tiempo que ha pasado para los pacientes que murieron durante el estudio. Vamos a tomar también el estadio al que pertenece cada paciente, los días hasta el último seguimiento, que es la información de tiempo para los pacientes que siguen vivos o censurados, así como la información del subtipo. Entonces, esta información la vamos a extraer de los metadatos que ya preparamos previamente y lo vamos a almacenar en algo que aquí llamamos clinical data. Esta clinical data necesitamos procesarla, necesitamos crear esta variable que vimos hace un momento, que es el status, que nos va a indicar mediante un 1 o un 0 si el paciente está vivo o está muerto. Entonces aquí lo que le estamos indicando con este if-else es que evalúe la columna vital status, si aparece dead, que ponga un 1 y si no aparece dead, que ponga un 0. Eso es importante ya que para los gráficos de Kaplan-Meier usualmente se utilizan estos dos indicadores, uno para los pacientes que tuvieron el evento y 0 para los pacientes censurados. Y posteriormente necesitamos conjuntar la información de los tiempos de muerte o el tiempo de seguimiento de cada uno de los pacientes, como vimos previamente. Vamos a ver tres ejemplos en particular. Vamos a ver primero dos variables. Vamos a ver primero esa variable categórica, que es el estadio en el que se encuentra presente cada paciente. La variable del AJCC tiene varios niveles de información. Los pacientes están categorizados en estadio 0, que es un estadio inicial no invasivo. Están también los estadios 1, 1A, 1B, 2, 2A y 2B, que son considerados como estadios tempranos.
Tenemos también estadios avanzados, que es el 3A, el 3B y el 3C, así como el estadio 4. Y también tenemos algunos estadios no determinables. Para este ejemplo, lo que vamos a hacer es conjuntar todo lo que sea estadio 1 y 2 y sus subclasificaciones como estadio 1 y 2, una nueva variable, y los estadios 3 y 4 con cada una de sus subestratificaciones los vamos a agrupar en una nueva variable vamos a llamar estadios 3 y 4. Las demás variables se quedan como están. Eh, Como nos interesa únicamente en ese caso comparar estadios 1 y 2 contra estadios 3 y 4, vamos a extraer la información únicamente de los pacientes que están dentro de estas agrupaciones y vamos a eliminar aquellos pacientes que están en estadio 0, en estadio X o que su estadio no pudo ser determinado. Y bueno, esta parte del código aquí lo que hace es una personalización para los gráficos. De igual forma, ustedes pueden modificarlo a gusto de ustedes. Y ahora vamos a preparar nuestro gráfico de Kaplan-Meier con la función ggsortplot. Entonces, esta función lo que requiere es que le indiquemos el tiempo, el estado, y seguido de la virgulina necesitamos especificar la variable que nos interesa comparar. En este caso, como ya vimos, es el subtipo molecular de cáncer de mama. Aquí todas esas variables son modificables para la construcción de su gráfico de Kaplan-Meier. En este caso, nosotros no estamos incorporando ni la tabla de riesgo ni el intervalo de confianza. Si ustedes quieren visualizarlo en su gráfico, únicamente tienen que indicar aquí true en vez de false. Pero sí nos interesa que nos muestre el valor de P y el método que está utilizando para el valor de P. En este caso, los datos del TCGA, el tiempo en el que está cuantificada la sobrevida de los pacientes es en días. Por lo tanto, necesitamos escalar los días a una variable, que en este caso van a ser años, para que pueda ser visualizada de mejor forma. Y como nos interesa que incluyan el eje de las X cortes cada 5 años, necesitamos dividir el tiempo por 1826. Si a ustedes les interesa que aparezca cada año o cada 10 años, necesitarían modificar este valor numérico acorde al interés de ustedes. ¿Y qué son los resultados que vemos? Aquí en color azul pueden ver los pacientes del subtipo luminal A, en rojo los pacientes del subtipo basal y en verde, perdón, sí, bueno, en verde los subtipos del subtipo HER2. Entonces podemos ver que la prueba estadística de log-rank nos dice que esa comparación es significativa. Y esto se debe a que dentro de los primeros 10 años podemos ver que la caída de los pacientes luminal A es mucho más suave comparado con los pacientes basal y HER2. Esto quiere decir que los pacientes del subtipo luminal A están muriendo de forma más lenta comparado con los pacientes de los otros dos subtipos. Ahora, vamos a ver este análisis ahora por los estadios de la AJCC. Esta parte del código es lo mismo que ya vimos. Y aquí lo vemos estratificado de acuerdo a los estadios 1 y 2, indicado en morado, y a los estadios 3 y 4, indicado en verde. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí vimos una separación de las dos cohortes un poco más marcada. Y vemos de nueva cuenta que los estadios 3 y 4 están muriendo mucho más rápido que aquellos pacientes que están en estadios 1 y 2, lo cual hace sentido ya que a estadios más avanzados hay mayor presencia de metástasis, entre otros factores que pueden estar influyendo en que los pacientes mueran más rápido comparado con estadios iniciales. Y finalmente vamos a ver un ejemplo utilizando la expresión de un gen. En este caso vamos a utilizar a CD8A, que es un gen que codifica para el receptor CD8. Este receptor está presente en los linfocitos T citotóxicos. Estos linfocitos son importantes mediadores de la función antitumoral. Por lo tanto, su presencia siempre va, o en la mayoría de los casos, siempre va a estar asociada con un mejor pronóstico o una mejor sobrevida de los pacientes. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Vamos a tomar el valor de expresión de CD8A de nuestra matriz de expresión que ya tenemos previamente calculada. Lo vamos a guardar en ese vector, indicando los nombres, que el nombre de nuestra columna se quede como CD8A. Después, ese vector lo vamos a incorporar a nuestra data clínica que ya procesamos previamente para que toda la información esté en una misma matriz de datos. Y vamos a calcular el promedio perdón, la media no, perdón, aquí estamos calculando el promedio. Vamos a calcular el promedio de la expresión de CD8 y lo vamos a guardar en un nuevo vector. En este caso, lo llamamos como CD8A. Y el siguiente paso es la dicotomización o la categorización de los datos acorde a la expresión de CD8. ¿Qué quiere decir esto?
Aquí lo que le estamos indicando es que si la expresión de CD8 es mayor al promedio que ya calculamos acá, es igual o mayor al promedio que calculamos aquí arriba, lo anota como high CD8A. Y si el valor de la expresión de CD8 para cada paciente es menor, lo va a anotar como CD8 low. Aquí posteriormente procedemos a construir el gráfico de Kaplan-Meier y esos son los resultados. Entonces pueden ver acá que en color rojo está presente la cohorte que categorizamos como CD8 alto y en azul la cohorte que categorizamos como CD8 bajo. Y vemos que esta comparación es significativa, lo cual coincide con lo que sabemos de la literatura. Ahora vamos a ver finalmente el método de maximización que comentamos hace un momento, que lo que busca es determinar el punto de corte óptimo, es decir, no es tan arbitrario como indicar una mediana, el promedio o un cuartil. Aquí, para hacer esta búsqueda, vamos a utilizar la función sort cut point, donde necesitamos indicarle, en primer lugar, cuál es nuestra matriz de datos, cuál es la variable tiempo, que es donde está el tiempo de vida de los pacientes, el evento o estatus, si está vivo o está muerto, y cuáles son la variable que necesitamos que calcule ese punto de corte. Aquí es importante mencionar que hay que restringir el análisis para que no formen grupos muy pequeños y podamos estar malinterpretando los resultados. En ese caso necesitamos indicarle que el grupo más pequeño de pacientes no sea menor al 25% del total de la información presente. Y en ese caso, igual lo vamos a categorizar como bajo o como alto, de acuerdo a este punto de corte óptimo que está delimitando el algoritmo. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos un gráfico muy similar al que vimos previamente, separado por la mediana, pero se ve un poco más separado que el anterior. Pueden ver que en ese aquí, aproximadamente a los 10 años, vemos que se cruzan un poco esas líneas. Y acá abajo, como encontró el punto de corte más óptimo, vemos que no se alcanzan a cruzar estas líneas y que es hasta después de 15 años donde vemos este cruce entre ambas condiciones. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención, por el interés de todos los participantes de estar aquí y quiero agradecer de igual forma a Ignacio, al todo el equipo de RCG por el gran esfuerzo que hicieron para realizar este curso. Muchísimas gracias, Andrés. Muy buena demostración. Nuevamente, disculpa a todo el público que no pudo correr el código. Bueno, estuvimos aquí detrás de, de escena con los chicos del RSG tratando de resolver el problema y efectivamente lo que pasó es que Google, al detectar tanta gente descargando el archivo de forma simultánea, lo bloqueó. Entonces, la gente que sí lo logró hacer local, probablemente lo puedo correr si es que ya tenía algunas librerías instaladas, pero de todas formas no se preocupen porque nosotros los vamos a resolver lo más rápido posible. Les vamos a mandar un script actualizado que efectivamente sí pueda cargar las librerías y a lo mejor obviamente no ocupando Google Drive para que no tengamos este problema nuevamente. Pero bueno, igual es una lección valiosa para nosotros, al menos en el tema organizativo, ya que no sabíamos cómo iba a funcionar esto con el Google Drive y efectivamente no dio abasto por la cantidad de personas que están ingresadas. Y probamos con GitHub, pero lamentablemente GitHub tiene un límite de 25 megas por archivo y los archivos que nosotros estábamos utilizando, aproximadamente cada uno pesa 400 megas. Entonces, una de las soluciones que tenemos, que es la más fácil, es que nosotros les vamos a enviar el link del Google Drive donde ustedes se pueden meter por el navegador a descargar estos archivos y posteriormente las pueden cargar al Google Colab como un archivo normal. Pero no se preocupen que esto lo vamos a enviar en un correo bien detallado explicando cómo solucionar este problema para que efectivamente ustedes puedan correr esto en sus propios computadores y no se queden solo con la demostración. Em, entonces nosotros apenas tengamos esto listo, lo vamos a estar compartiendo. Y además, para finalizar, quería comentarles que vamos a estar haciendo un curso introductorio a Single Cell RNA-seq con expertos en el área, ¿cierto? De distintas universidades, como la doctora Domenica Marchese de la Universidad de Chile, que trabaja en la
Unidad de Genómica Avanzada de la Universidad de Chile, Sebastián Urquiza, que es el secretario del RCG, y está también en el ACDIS junto a Doménica. Sofía Rodríguez, Sergio Hernández, ambos están en el programa de Biología Computacional de la Universidad de San Sebastián. Andrés Hernández está haciendo un postdoc acá en la Fundación Ciencia Vía. Y bueno, yo estoy terminando un doctorado también en la Universidad de San Sebastián. Y los quiero dejar invitados a este curso presencial que vamos a estar haciendo en la Universidad Tecnológica Metropolitana, en la UTEM en Santiago, en la dirección Padre Miguel de Olivares 1620. Y este curso, como les digo, va a ser presencial y lo bueno de este curso es que va a ser intensivo. Van a ser 2 días de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, el jueves y viernes 24 y 25 de julio, por si están interesados para que desde ya dejen anotada esta fecha. Y obviamente la ventaja de este curso es que como va a ser presencial y vamos a tener hartos instructores, va a ser bien personalizado la experiencia. Entonces vamos a poder estar resolviendo dudas en tiempo real junto a ustedes. Y obviamente estos tutoriales este tutorial en particular va a ser certificado. Entonces, si ustedes están interesados, los dejo invitados a que estén atentos a las redes sociales del RCG, debido a que vamos a estar difundiendo este evento durante la próxima semana y obviamente durante los próximos meses hasta el 24 y 25 de julio, donde va a ser este curso. Así que muchas gracias a todos por asistir el día de hoy a este curso introductorio a TCGA y los dejo invitados nuevamente a inscribirse a este curso introductorio a Single Cell que vamos a estar realizando de forma presencial en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Muchas gracias a todos, chicos, y que tengan un buen día. Sí, chicos, estaba viendo que alguien dice consideran virtual. Efectivamente, vamos a tratar de hacer uno virtual, pero también los dejamos invitados a este curso presencial. Adiós.